Hola a todos. Quiero comenzar felicitando a la comunidad judía de Chile, a los organizadores, a EISH, los cuales nos prepararon un día muy especial en honor al día de Yom Ha'atzmaut, metiéndole el toquecito maravilloso de Torah. Perdónenme, no escuché las conferencias del día. Me imagino que estuvieron muy especiales y los que faltan también van a ser así. Desde aquí de México les saludo, les mando un gran abrazo y Bezrat Hashem les deseo a todos salud, vida larga y bienestar. El día de Yom Ha'atzmaut es un día muy polémico. Durante años es un día que hay muchas formas de verle, muchas caras a la moneda. Yo quiero con ustedes hoy un poquito intentar ver y entender las diferentes caras. ¿Cuál es el propósito? Yo tengo un lema en la vida. Si quieres encontrar la peshará en hebreo, la conciliación, el punto medio entre dos bandos, entre 10 bandos, necesitas primeramente entender a cada uno. Si crees que lo tuyo es correcto y te burlas de la otra opinión sin intentar entenderla, meterte en ella, captarla, vivirla, sentirla o sentir lo que el otro piensa, nunca podrás encontrar una solución, una idea y nunca ni siquiera podrás discutir y exponer tu opinión. Por lo tanto, independientemente de lo que tú piensas, vamos a ver el panorama de forma más abierta, intentando entender cada uno la opinión del otro. En primer lugar, hablaremos de forma muy general, todos estos temas más detalladas, ya de un ciclo de conferencias muy bonito, lo podrás ver en tu Torah, y ahí está todo el Vaidaber, desde Bereshit hasta Bezot HaBeraja. Pero en primer lugar, vamos a ver de forma general lo que ocurrió al pueblo judío en los últimos 100, 200 años. Al estar en la diáspora tantos años, por lógica, intentamos cuidarnos, protegernos de la influencia local, sea en los países árabes, sea en los países europeos, sea en Rusia o en Francia o donde sea. Una de las cosas que muchos judíos en el mundo crearon para cuidarse se llama el barrio judío, el gueto, la vivienda a donde se congregaban casi nada más judíos. Eso ayudaba mucho a cuidarse de todo lo que hay alrededor, a mantenerse entre nosotros, comercializando entre nosotros, creando nuestras necesidades comunitarias, etc. En un momento dado, en el mundo, las restricciones se abrieron. La emancipación abrió todas las posibilidades que los judíos entren en la sociedad mundial. Para muchos, eso era la gloria. Y para otros, esto era el desastre. De un lado, opinaba un sector judío, ya, aprovechemos que el Goy nos quiere aceptar. Estamos hablando de ahí, finales del siglo XIX. Vamos a salir, vamos a abrirnos, vamos a ser parte de toda la sociedad. Y si eso requiere un poquito perdonar el judaísmo y el barrio judío y las tradiciones judías, no importa, en tal que ya nos dejen de perseguir, en tal que ya hagamos dinero de forma masiva,
que estudiemos carreras, etcétera, etcétera. Otros decían, es muy peligroso para la cultura judía, para la tradición judía. Más vale quedarnos guardados y seguir nuestra tradición que abrirnos con todas las ganancias que eso da. El precio va a ser muy caro. En esa discusión, pues, discutieron todos. En las familias, los padres con los hijos, entre las familias, entre la comunidad, entre rabinos, comerciantes, todos. La libertad de culto, de opinión, la democracia de alguna forma, permitió que cada uno haga de su vida lo que él quería. Por lo tanto, el pueblo judío empezó a dividirse entre los judíos laicos, no observantes, más pro modernización y cultura general. Incluso algunos ya empezaron a asimilarse. Y entre los que intentaban cuidar la bandera, cuidar la tadmit, la esencia del yudí. Brinco mucho lo que pasó en las guerras mundiales. Intento ver nada más el panorama a nivel comunitario, ideológico. En un momento dado, muchos judíos pensaron en la posibilidad de regresar a Eretz Israel. Eso eran los sionistas, los que pensaron en Sion. Esos judíos, cada uno intentó con sus medios ver la posibilidad de rescatar la aliyá a Eretz Israel. Habían religiosos que querían hacerlo, habían no religiosos que querían hacerlo. El grupo de Jovevet Zion, por ejemplo, era de religiosos. Avad Zioni eran en mayoría no religiosos. Todos lo intentaron, pero no era fácil. Y mucha gente fracasaron en el intento. Un grupo sí empezó a tener más éxito político, incluso social a nivel de pueblo judío. Y cuando ya se empezó a ver la realidad y la posibilidad de retornar a Eretz Israel, la gran pregunta era, ¿este país qué color lleva? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué será el Estado de Israel? ¿Será un país como todos los países del mundo? ¿O será el país de los judíos? En el sentido que se cuidará en él la tradición judía. En una discusión que se desató y sigue cada vez, en vez de cuando, volver a desatarse, volver a la mesa de discusión. En palabras muy políticas, en hebreo se llama Dat Umedina, religión y país, gobierno. Normalmente, los países modernos no tienen un vínculo entre el gobierno y la religión. Otros países no tienen gobierno, es por la religión. Pasa en muchos países como musulmanes, como Irán, que la religión es el gobierno. ¿Israel qué es? ¿El país de los israelíes o el país de los judíos? A lo mejor de una forma más detallada. ¿Es para los judíos o es un país que las leyes deben de ser judías? Muchas voces en la política desde el inicio decían leafrid dat mimdina. Vamos a separar el país de la religión. Tú quieres ser religioso,
puedes, pero no puedes pedir al gobierno que sea religioso. Un tema muy delicado era el tribunal judío en Israel. Ese tribunal, ¿cuál será las leyes? El código, la constitución del tribunal, ¿en qué se va a basar? ¿En las leyes mundiales o en las leyes judías? La verdad que desde la época de Ben Gurión, las batallas y las luchas políticas crearon lo que hoy en día conocemos como el status quo, en el cual se hizo ciertas cosas, se metieron ciertas cosas religiosas como ley de país y otras se sacaron. Ejemplo, Shabbat es una ley de país. Por lo tanto, todas las compañías que pertenecen al gobierno, como autobuses, como hospitales, etcétera, no trabajan en Shabbat. Otras leyes no se implementaron. Una persona que quiere vender taref puede vender taref. El que quiere manejar en Shabbat puede manejar en Shabbat. No hay ley que se lo prohíba. Ese status quo causó una situación rara, sin definición. Sí se separó, pero no se separó la religión del país. Por lo tanto, cada vez se crea una discusión entre los bandos, cada uno intenta meter un poquito más de lo suyo. Si el gobierno está compuesto de no tantos religiosos, entonces vamos a abrir el transporte en Shabbat, vamos a permitir que las tiendas abran en Shabbat. Cuando es un poco más religioso, se hacen leyes más estrictas. El problema no es la ley judía o la ley civil. El problema mayor es lo que eso nos causa a nosotros como personas. Mi lema siempre es, tenemos el derecho de tener cabezas diferentes, no tenemos el derecho de tener corazones separados. Tú no tienes que pensar como yo, no tienes ninguna obligación. Yo tengo mi libertad y tú tienes la tuya. Pero no porque opinemos diferente uno al otro, debemos de odiarnos. Debemos de vernos raros uno al otro. No eres mi enemigo si piensas diferente a mí. Cuando empezamos a llegar a Eretz Israel de muchos lugares de la diáspora, era una de las etapas más difíciles de la construcción del Estado y de lo que tú conoces hoy cuando vas de turismo a Israel. Era recibir a esos judíos que 2000 años no se vieron, al francés, al ruso, al canadiense, al español, al shami, al halevi, al yemenita, y ponerlos a todos en un edificio, en una ciudad, en una sinagoga, en un barrio. De nuevo, cada uno empezó a jalar la cobija hacia él, argumentando que su costumbre es la correcta y su forma de vestir, hablar o comer es la mejor. Y esto desató de nuevo las peleas internas. No me acuerdo quién fue en Egipto, si era Nasser, Anwar Sadat o alguien anterior a él, a ellos, que dijo, a los judíos no hay que hacerles guerras, hay que dejarlos vivir en paz y ellos solitos se matarán entre ellos. El Yom HaZikaron de muchos soldados caídos. Pero les quiero decir algo muy triste. Y es la real. Esas guerras
causaron la paz de todos nosotros. Lamentablemente, cuando tienes un enemigo común, pues te arreglas. ¿Por qué el yerno se lleva siempre bien con su suegro? Porque tienen un enemigo común. Como dice el Midrash, dos perros peleaban un pedazo de hueso, de carne. Llegó el lobo, dijo un perro al otro: si seguimos peleando, él se va a quedar con la carne. Hagamos la paz, pelearemos contra el lobo y cuando ese se vaya, regresemos a pelear entre nosotros. Lamentablemente las guerras nos hicieron nuestras diferencias y unirnos. Digo lamentablemente porque qué lástima que tenían que haber guerras para que eso pase, pero pasó. Y poco a poco empezaron a aprender a vivir juntos, a tolerar la opinión del otro, a tolerar la costumbre del otro. Obviamente, los matrimonios mixtos, me refiero, el yemenita con el ashkenazí, el sefaradí con el ruso, esos matrimonios mixtos empezaron a unir familias y a crear hijos sin identidad de la diáspora y más con identidad israelí. Ya no me importa que mi abuela es de acá y es de allá, yo soy de aquí. No digo que terminamos de pelear, no digo que terminaron las diferencias, pero sí digo que ahí vamos a aprender a vivir uno con el otro y a tolerar una opinión diferente. Al fin y al cabo, el Estado de Israel hoy en día es un abanico en el cual hay gente atea y gente ultra. Nuestro deber es cada vez ir buscando donde yo y tú podemos entendernos. El deber de nosotros es camino a esta, no dispararnos, no herirnos, no insultar, sino amar. No hay algo más fuerte que el amor de uno al otro. Y el amor se mide en las alegrías y en las tristezas. Donde hay alegrías que unen a todos y hay problemas que unen a todos. Cuentan que una vez llegaron varios hermanos que el papá falleció ante el rey Salomón. Problema. El papá dejó 7 hijos, 6 normales y el séptimo siames con 2 cabezas. Los demás decían, somos 7. Les decían, son 1. Uno. ¿Se me escucha? Te sobe esta cámara, te sobe. Así. Yo me vi. David, זה בסדר? כן, זה בסדר. Ok, perdónenme. Entonces, los hermanos discutían si son 6 o son 7. ¿Qué decía el siamés? Somos 2, necesitamos 2 partes de la herencia. Los hermanos decían, ustedes son 1, un corazón, los de son 2 cabezas. ¿Qué se hace? El rey Salomón agarró su cafecito con el agua todavía un poco caliente y se lo echó en la cabeza de uno de los 2 siameses.
como el agua estaba todavía caliente, las dos cabezas gritaron, ¡ay! Y ahí dijo el rey Salomón una frase muy bonita. Sí, hay por lo que yo le hago a él o no. Si queremos saber si somos un solo pueblo o no, debemos de cuestionarnos. ¿Te duele el dolor del otro? ¿Te alegra la fiesta del otro? Ese que es diferente a ti, ese que no es como tú, no es religioso como tú, o no es de tu edad, o no es de tu región, o no es de tu nivel económico. La frase fuerte que siempre me gusta decir, si nosotros no nos vamos a amar entre nos, ¿quién en el mundo nos va a amar a nosotros? Con tanta persecución, con tanto antisemitismo, con tanta odio y celos, tenemos nada más uno al otro. La diáspora hizo de lo suyo, pero hace más de 70 años empezamos todos a tener una tierra. Una tierra que es el fruto de lágrimas de 2000 años, de rezos y plegarias de todos nuestros antepasados, los cuales soñaron con lo que tú vives hoy. El cótel, la gente se mataban en llegar a tocar esas piedras. Cada uno que regresaba de Israel y tocaba el cótel, la gente iban a tocarle a él porque tocó las piedras sagradas. Nosotros somos la generación que tuvo ese privilegio de vivir este paso camino a la Geula. ¿Qué hay que hacer en estos días? Seguir pidiéndole a Hashem. El trabajo que comenzaste, termínale. Nos dijiste una profecía que algún día nos vas a recoger de todos los confines del mundo. Ya lo hiciste. Gracias, ya está en la tierra. Tierra volverá a sacar su miel y su bendición. Ahí está. Somos uno de los mejores países del mundo a nivel de producción. ¿Qué falta? Terminar esta geula. Estamos listos. Pero Dios hará lo suyo. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y ese es el amor al prójimo. Siempre en la historia las peleas nos trajeron desgracias y la unión nos trajo bendiciones. Queríamos matar Torah que dijo Dios, Va'ijan, únanse y recibirán la Torah. Queríamos hacer el tabernáculo, dijo Hashem, únanse y háganlo. Tú da medio shekel y yo doy medio shekel porque yo soy la mitad y tú eres la mitad y juntos somos uno. Y los arquitectos eran Betzalel ben Uri ben Hur y Aholiab ben Ahisamach. Uno era de la tribu más importante, Yehuda, y el otro era de la tribu más simple, Dan. Porque Akadosh Baruj Hu agarró los dos extremos y los juntó para simbolizar unión. Y como encargado de la labor maravillosa del Mishkan, puso a Hashem a Aarón a Cohen, el cual era Oev Shalom Verodev Shalom, porque esa es la visa, ese es el medio, esa es la llave para llegar a esas grandes bendiciones. Sin paz no seguimos, no avanzamos. De nuevo, sí nos pusieron la tarea difícil de amar y tolerar a gente muy diferente. Amar y tolerar a gente que revientan las leyes que tú amas. Amar y tolerar, del otro lado digo, a la gente fanática, que todo es harán, todo es azul y todo. Ni modo. Somos un pueblo. Y tenemos que aprender a respetar uno al otro. Amar uno al otro. Y con amor se logra mucho más que con odio. Les voy a dar un ejemplo pequeño. A veces se escucha de ciertos fanáticos que cuando pasa uno en coche en Shabbat, la apedrean. Los religiosos tiran piedras.
un modo de decir, está mal lo que estás haciendo. Sin embargo, cuentan que una vez entró un yudí en Radin, que profanaba Shabbat, al cuarto del Hafetz Haim. Le dijo al Hafetz Haim, este señor no cuida Shabbat. Por favor, dale una clase, regáñale, jálale la oreja. Después de 2-3 minutos, ese muchacho salió y se hizo Shomer Shabbat. Nadie sabía qué dijo el Hafetz Haim a este señor. Nadie estaba en el cuarto. Después de muchos años, cuando ya este joven era anciano, el Hafetz Haim ya falleció, le preguntaron, oye, ¿qué palabras te dijo el Hafetz Haim que te causó cambiar? Ese señor testimonió. Dijo él, me agarró la mano y me la frotaba. Y solamente le caían lágrimas diciéndome, hijo mío, Shabbat, Shabbat, te quiero mucho, Shabbat. Dijo él, esas lágrimas no salieron de los ojos del Hafetz Haim, salieron del corazón. Demostró con esas lágrimas el amor que me tiene. Y ese amor me hizo reflexionar. Es hora que incrementemos el amor a cada yudí. Y una vez escuché de mi rabino que dijo una frase muy bonita. Busquen a la mamá que 20 años no tuvo hijos. Y al final tuvo una hija maravillosa y bella. ¿Cuánto ama esa mamá a esa hija? El amor de esta mamá a esa hija no se compara con el amor que le tiene Dios al judío más alejado. Y si Dios le ama así, ¿tú por qué le odias? Vamos todos a reflexionar en un día común. A amar a cada uno, abrazar a cada uno y con dulzura, con sonrisa o con lágrimas de corazón, di lo que es correcto como judío, respetar y hacer. Ojalá que en un día como hoy todos entremos en una reflexión maravillosa y demos una atzmaut verdadera a este Estado de Israel, a este pueblo maravilloso. Una atzmaut de todo lo malo, una atzmaut del Yetzer Hara, una atzmaut de todos los vicios, una atzmaut maravillosa. El tercer y un país cada vez mejor y un pueblo maravilloso. Con el amor y con el corazón es el mejor material para construir lo que quieras de la vida. Unamos manos, unamos mentes, unamos corazones y mano a la obra para hacer de nuestro pueblo algo mejor. Muchas gracias y de nuevo felicitando a la comunidad de Chile por organizar un día tan especial. Se les quiere mucho, se les manda un gran abrazo. Hasta luego.